los ciudadanos. La información es de todos. Amanece en Colombia. Y aquí están los hechos más importantes. Arranca Mañanas Blue. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 5 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos. Hoy es lunes 13 de abril. Siguen las elecciones esta mañana en Perú, en un muy enredado proceso electoral que no pudo terminar anoche. Elecciones que van a tener hoy, increíblemente, una segunda jornada de votación. Escrutado el 49%, las elecciones fueron ayer domingo, pero por problemas logísticos siguen hoy lunes, escrutado el 49%, gana Keiko Fujimori, que tiene el 17% de los votos, y va a segunda vuelta otra vez, perdió las tres anteriores, con un candidato que es López Aliaga, ella de derecha, él de la ultraderecha. Resultados que son un terremoto político en Perú, un país con una altísima inestabilidad electoral. Ya le vamos a contar situación de última hora a propósito de elecciones. También el ultraderechistas pasa lo contrario en Europa. El ultraderechista, el señor Víctor Orbán, cayó en las elecciones de Hungría. Está a la derecha del presidente Trump de los Estados Unidos, amigo de Putin, es el hombre que gobernó 16 años Hungría. También se está produciendo allí un tsunami político por cuenta de los resultados de las elecciones de ayer. Y la izquierda que ganó se quedó con el 69% del Parlamento, que es suficiente para cambiar la Constitución, todo el sistema político que había creado, que había edificado el presidente Orbán. Bienvenidos a propósito de elecciones. Estamos a 49 días, menos de 7 semanas de las elecciones presidenciales en Colombia. Hay ruido notable en Colombia por cuenta de amenazas vía redes sociales que cayeron contra Paloma Valencia, la candidata de la Gran Consulta, a quien le va bien en las encuestas y que ahora están atacando. Un ataque que descalifica, se aparta inclusive Iván Cepeda. El mundo político, el gobierno intentando rodear para que no vuelva a suceder lo que ya pasó hace 10 meses, un ataque contra un candidato presidencial. Recuerden ustedes, la víctima fue Miguel Uribe Turbay. En estas elecciones que están entrando en la recta final, de las cuales les vamos a hablar esta mañana. Bienvenidos, tenemos una temperatura en Bogotá de 10 grados centígrados. Operan todos los aeropuertos en Colombia, salvo con normalidad Palo Negro, el aeropuerto de Bucaramanga, en donde se había anunciado que había acuerdo con los señores del bloqueo del paro de ayer. Finalmente no hubo acuerdo, hoy están entrando en el 5º día de paro, una situación caótica que deja muchas personas afectadas y especialmente pérdidas notables por cuenta de centenares de manifestantes que están protestando por el aumento del impuesto predial y del avalúo catastral. Son las 5:03, así que tenemos noticias de Colombia, del continente y del mundo. A partir de este momento, enseguida el resumen en los titulares aquí en Mañanas Blue. Estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue. Tras 4 días de manifestaciones, fueron levantados parcialmente los bloqueos viales en el departamento de Santander, sobre todo en la vía Bucaramanga-Lebrija, que estaba afectando las operaciones del aeropuerto de Palo Negro y ha dejado millonarias pérdidas. La protesta está liderada por campesinos que denuncian que la actualización catastral en algunos casos genera aumentos por encima del 100% del impuesto predial. Aunque se levantaron algunos bloqueos, las manifestaciones seguirán. Si el gobierno nacional no acepta la petición de derogar la resolución 2057, los manifestantes volverán a bloquear las vías. Ante el paro campesino, el gobierno reiteró la disposición al diálogo y convocó a los voceros a participar en una reunión el día de hoy a las 10 de la mañana en Bogotá para establecer soluciones frente al catastro multipropósito. Ante el incremento del impuesto predial, el Departamento Nacional de Planeación les pidió a los ciudadanos que han sufrido cobros excesivos que exijan a su alcaldía la revisión del cálculo y les pidió que no paguen si se les cobra más de lo permitido. 7 personas están desaparecidas en el Cerro de Monserrate en Bogotá. El cuerpo de bomberos continúa la búsqueda de ellas. Han desplegado cuadrillas por tierra y haciendo sobrevuelos de drones con cámaras térmicas, pero hasta el momento no se ha logrado dar con el paradero de estas personas.
Tras las amenazas de muerte en su contra, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, afirmó que no va a parar hasta conseguir una Colombia segura, donde los violentos no decidan por los ciudadanos. Otro que denunció amenazas fue el candidato Abelardo de las Priella. Asimismo, el equipo de campaña de Paloma Valencia denunció que un grupo de ciudadanos llenó de grafitis alusivos a Iván Cepeda y con letreros ofensivos la sede de Bucaramanga. Los hechos ya fueron puestos bajo el conocimiento de la Fiscalía. La Defensoría del Pueblo rechazó las amenazas y hostigamientos contra la candidata Paloma Valencia, por lo que exige acciones urgentes. Advierte que la violencia política pone en riesgo el proceso electoral y pide garantías reales de seguridad para los candidatos. Ante las amenazas de muerte contra Paloma Valencia y Abelardo de las Priella, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que todos los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales cuentan con medidas de seguridad y protección. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita prevenir ataques contra candidatos presidenciales y confirmó el despliegue de más seguridad. El presidente Gustavo Petro designó al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como nuevo interventor de la nueva EPS. El gobierno además prorrogó la intervención por un año más para intentar estabilizar las finanzas de la EPS. Cruz Verde dejará de dispensar medicamentos del plan de beneficios para Sanitas EPS a partir del 1 de octubre. La entidad señaló que mantendrá la plena continuidad en la entrega de medicamentos y brindará el acompañamiento pertinente a la EPS y a los nuevos gestores farmacéuticos que designe. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que tendrá una reunión de urgencia hoy con directores de clínicas y hospitales públicos y privados ante la situación de la nueva EPS y sus deudas con diferentes instituciones de salud. El IMPEC suspendió a 11 funcionarios de la cárcel La Paz de Itagüí tras los hechos que afectaron el control penitenciario luego de hallazgos de electrodomésticos, licor y sustancias ilícitas en ese penal. La medida dentro de una actuación disciplinaria se aplicará por 3 meses y sin remuneración. El candidato presidencial Iván Cepeda se refirió desde Bucaramanga a la megaparranda en la cárcel de Itagüí y dijo que este es un tema de las autoridades penitenciarias. De mí no esperen declaraciones en contra de la paz, dijo Cepeda. El presidente Gustavo Petro señaló que quiere que se cambien todos los contratos de Ecopetrol en libre competencia y que se lleven hacia la transición rápida de energías limpias. El presidente Petro cuestionó y habló de posible censura y limitaciones a la libertad de expresión la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que le ordenó retractarse de las acusaciones que ha hecho en sus redes sociales sobre presunto fraude electoral en las elecciones en los años 2014, 2022 y 2026. Las elecciones presidenciales de Perú celebradas ayer se encaminan a una segunda vuelta entre la derechista Keiko Fujimori y probablemente el ultraderechista Rafael López Aliaga. Los sondeos a boca de urna ubican a Fujimori en el primer lugar con el 17% de votos válidos, seguido de López Aliaga con el 15%. La tensión entre el Papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escaló tras las críticas del pontífice hacia las amenazas militares de Estados Unidos contra Irán. Trump le dijo al Papa usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran papa, no un político. Por su parte, el Papa León le respondió a Trump recalcando que no le tiene miedo y que no hará un debate con él. La misión de la Iglesia es muy clara, que el Evangelio dice que somos constructores de paz y la Iglesia tiene obligación moral de hablar muy claramente contra la guerra y a favor de la paz y la reconciliación. La selección Colombia clasificó a la Copa del Mundo Sub-17, que se va a celebrar este año, y a las semifinales de la Copa Suramericana luego de vencer 2-0 a Paraguay en territorio paraguayo. Estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan en Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas Blue. Desde ayer al mediodía están desaparecidas 7 personas en el Cerro de Monserrate, en el oriente de Bogotá. Están perdidas 7 y entre ellos 3 son menores de edad. Los están buscando esta madrugada nuevamente. Allí en el Cerro de Monserrate, oriente de la ciudad, el ojo de la noche, Javier Segura. Hola Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Se cumplen 15 horas de este operativo de búsqueda y rescate de esas 7 personas, entre ellas 3 menores de edad, que empezó este domingo hacia las 2 de la tarde este operativo. Desde ese momento el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, junto a la Defensa Civil y la Policía Metropolitana, están trabajando para localizar a esas 7 personas. La última señal de vida fue el domingo, precisamente alrededor de las 11 de la mañana. Fue una llamada telefónica en la que una de esas personas le informó a un familiar
que estaban muy cerca del templo de Monserrate y que se dirigían hacia un sector de quebradas conocido como Cascadas. Desde entonces, Néstor, no ha habido contacto con estas personas y las condiciones nocturnas han dificultado el rastreo de estas 7 personas que estaban ayer en el cerro de Monserrate. Escuchamos al teniente coronel Juan Torres, él es oficial de guarnición de Policía Metropolitana de Bogotá. El día de ayer, 12 de abril, hacia las 6 de la tarde, se recibió un reporte a través de la línea 123 sobre 7 personas, entre ellos 3 menores de edad, extraviados en el cerro de Monserrate. De manera inmediata se activaron los protocolos de búsqueda y rescate con el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, así como sobrevuelos intermitentes con drones por parte del sistema remotamente tripulado y el halcón de la Policía Nacional, y con el apoyo de las unidades de Ponalzar. Recorrieron toda la tarde y parte de la noche la ladera occidental del Cerro de Monserrate, esta que es una zona de vegetación cerrada con pendientes muy pronunciadas y senderos que se extienden hacia áreas que no tienen señal de celular. Desde el sector de los tanques del silencio, que es el punto de referencia sobre la ruta que sube desde el Parque Nacional hacia el santuario, se han coordinado los sobrevuelos con varios drones. En total han sido 6 vuelos que se han realizado sobre la zona norte del cerro con aeronaves equipadas con sensores térmicos, como lo informó previamente el Cuerpo de Bomberos de Bogotá. El helicóptero halcón de la Policía Metropolitana también participa en esas labores junto a las estaciones de bomberos de Chapinero y el Centro Histórico. El área de mayor concentración de búsqueda ha sido el Pico del Águila, un sector alto de los cerros orientales al que se llega por senderos que conectan con el santuario del Señor Caído de Monserrate. Y ahora hablamos sobre las manifestaciones de anoche domingo. Residentes y comerciantes bloquearon por más de 1 hora la calle 80 con carrera 114 en ambos sentidos, en el barrio Villas de Granada, en la localidad de Engativá. La protesta fue en respuesta a un violento ataque ocurrido la noche del sábado en un establecimiento de comercio en ese sector del noroccidente de la capital del país. Escuchemos precisamente lo que pasaba anoche en ese punto de Bogotá. Ingresaron armados al local donde había 3 trabajadores, le dispararon en la cabeza a uno de ellos, identificado como Luis Arturo Ramírez, de 19 años, mientras el otro amenazaba a sus 2 compañeros. Este joven fue trasladado al hospital de Engativá, donde permanece en estado crítico a la espera de una cirugía. Por eso los manifestantes están exigiendo mayor presencia de la policía, señalan que no hay un CAI cercano, que el cuadrante tarda en responder y que los robos son frecuentes. La policía investiga y maneja hipótesis de sicariato, ajuste de cuentas, extorsión, además de un caso de hurto. Desde las calles de Bogotá, Javier Segura, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Elecciones ayer en Perú y se encamina a Perú a una segunda vuelta entre la derechista Keiko Fujimori, que es la hija del legendario Fujimori del Perú, el de los años 90, y el ultraderechista López Aliaga, Rafael López Aliaga, que es de Renovación Popular, que denunció pruebas sin fraude, unas muy enredadas elecciones que no han, sin embargo, terminado. Hoy
primera vez que sucede, habrá segundo día de jornada electoral, porque miles de personas por problemas logísticos se quedaron ayer domingo sin votar. A esta hora, desde Lima, con la información del momento, Susana Ponte. Néstor, muy buenos días. El Jurado Nacional de Elecciones de Perú, máximo ente electoral del país, amplió anoche el horario de votación de los comicios generales hasta hoy, a las 6 de la tarde, en las mesas de sufragio que no pudieron abrir en la jornada por el retraso en la distribución del material electoral. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, declaró que esta medida se aprobó en vista de las deficiencias que se presentaron en mesas de Lima, en las que no llegó el material durante esta jornada, así como en 2 ciudades estadounidenses, Orlando y Patterson. Esto en el marco de garantizar el derecho al sufragio de toda la ciudadanía, el normal desarrollo de este día electoral que debería ser una fiesta. Minutos antes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, confirmó que 63.300 electores no pudieron votar este domingo en 211 mesas, ubicadas en 15 locales de varios distritos de Lima, por las demoras en la distribución del material, atribuidas a la empresa contratada para esa tarea. Sobre la jornada electoral, así se refirió Keiko Fujimori. Creo que podemos hacer estas correcciones de la misma manera como se extendió el horario de apertura o como se extendió el horario de votación. Mientras que Rafael López Aliaga se negó rotundamente a aceptar estas cifras. ¿Qué ha pasado? Pues ustedes lo han visto, ¿no? El material ha ido llegando a las 10, a las 11, a las 10, a la 1. O sea, a veces ni ha llegado. O sea, el perjuicio es tremendo para la democracia en Perú. El señor Corbeto debería renunciar de una buena vez y ser procesado. Hemos pedido que lo capturen por estar todavía en periodo de flagrancia. Es un delito gravísimo, uno de los peores delitos que existen en lo que es un régimen democrático. Más de 27.3 millones de peruanos estaban convocados a elegir a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellas la presidencia, por la que han pasado 8 mandatarios en los últimos 10 años. Es una espiral de crisis política. Desde Lima, Susana Ponte, Blue Radio. Susan, gracias. Y eso es lo que intentan ahora, tener cierto nivel de estabilidad política. También hubo ayer elecciones en Hungría, uno de los países importantes de Europa. Cayó el ultranacionalista Viktor Orbán, que llevaba gobernando 16 años, ganó la oposición encabezada por Péter Magyar, que tendrá no solo una supermayoría en el Parlamento, sino también el mandato de acercarse a Europa. Son las 5:17. Desde Europa a esta hora, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Impresionante cómo toda Europa, los 500 millones de habitantes de Europa, estaban preocupados de ese país que tiene solo 10 millones de habitantes, pero claro, porque tenía ahí al mando del gobierno al ultra radical de derecha Viktor Orbán, al hombre que iban a ver tanto Milei de Argentina como estuvo allí también J.D. Vance apoyándolo un día antes de que fueran las elecciones. También fue Kast de Chile. Todos, la ultraderecha del mundo iba a él porque era el hombre que estaba por más tiempo gobernando en Europa. Sin embargo, ayer fue derrotado, prácticamente humillado en las urnas, con la gente ya no en un local, sino las calles llenas de la gente celebrando de esta manera. La multitud en las calles eran fundamentalmente jóvenes que tenían 10 años desde que Viktor Orbán estaba allí gobernando en Hungría. Contado el 99% de los votos, la oposición ganó 138 de 199 escaños. Eso es el 69% del Parlamento. O sea, tienen más de 2/3, por lo tanto pueden hacer todos los cambios que quieran. Así, escuchábamos al nuevo primer ministro, Péter Magyar. Fíjate que nosotros lo podemos traducir como Pedro el Húngaro, porque Magyar es húngaro en húngaro. Magyar, es impresionante tener ese nombre, Pedro el Húngaro. Y él es un hombre de 45 años que hasta hace solo 2 años era miembro del propio partido de Orbán, pero se fue de ese partido cansado de lo que había visto en corrupción. Así celebraba Péter Magyar. A Tisza
és Magyarország megnyerte ezt a választást. Dice, el TISA y Hungría ganaron estas elecciones, no por poco, sino por mucho, de hecho por muchísimo. Juntos liberamos a Hungría, recuperamos nuestra patria, es lo que dice Néstor, porque había tanta, la atención estaba tan puesta en esta elección, es porque, claro, Víctor Orbán ha sido el obstructor mayor, el que ha impedido dar ayudas a Ucrania, el que ha impedido poner sanciones a Rusia, es muy amigo de Vladimir Putin, también muy amigo de Donald Trump y, claro, había hecho cambios en su país que eran absolutamente antidemocráticos. De hecho, él mismo decía que lo que él tenía era una democracia iliberal, o sea, restringió la Corte Constitucional, cambió la Constitución, en la Constitución estableció que él mismo no podía ser investigado, creó un control de medios, la verdad, penalizó como delincuentes a quienes eran sin casa. Por lo tanto, la verdad es que es impresionante lo que ha pasado. Todo el mundo lo está celebrando, desde Ursula von der Leyen en la Unión Europea o Friedrich Merz en Alemania. Todos contentos de que por fin se quita una de las obstrucciones grandes a la Unión Europea. Silvia, gracias. Con estos resultados cae la ultraderecha, esta ultranacionalista de Hungría, de Orbán, y cae la izquierda en Perú con resultados hasta este momento, porque los dos finalistas, Keiko de derecha y el otro señor López Aciaga, es de la ultraderecha en América Latina. Son las 5:21 hablando de elecciones. Estamos a 48 días de las elecciones presidenciales en Colombia. Menos de 7 semanas de una campaña que ahora queda en nivel de turbiedad absoluta producto de las amenazas que aparecieron contra Paloma Valencia. Un mensaje de difusión en redes sociales de una imagen con estética fúnebre que simula su fallecimiento, el de ella y el de Abelardo de la Espriella. Durante el fin de semana han circulado profusamente en redes esos mensajes en blanco y negro con coronas fúnebres. La denuncia de ella, de la candidata de la Gran Consulta, producto de 6 millones de votos en las elecciones parlamentarias, Paloma Valencia. No vamos a parar hasta conseguir una Colombia segura, una Colombia donde cualquiera pueda expresar lo que piensa sin que lo amenacen, sin que le destruyan su sede, sin que podamos tener un país donde los violentos deciden a dónde pueden ir los candidatos y a dónde no. Y su fórmula a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo. Queremos solidarizarnos con Paloma y con toda la campaña por ese tipo de ataques y amenazas de muerte que han circulado en las últimas horas. Pero lo importante es que no tenemos que pararle bolas a ese tipo de amenazas que quieren es meterle miedo a esta campaña. Twitter, como si nada, circulan amenazas en redes sociales, tema del que hizo la denuncia el expresidente Álvaro Uribe, el jefe del Centro Democrático. Con un rechazo del alma a esa amenaza que apareció en las redes sociales contra Paloma Valencia. Todos la vamos a cuidar, no nos van a atemorizar. Mataron a Miguel Uribe, después amenazaron a Paloma, a María Fernanda. Toma nota de estas nuevas amenazas el gobierno, que a través del ministro del Interior informa de refuerzos en esquemas de seguridad, lamentándolo, como también lo lamenta Iván Cepeda, el candidato del petrismo a las elecciones del año entrante. Circuló también la misma fotografía sobre Abelardo de la Espriella, hablando aquí con la revista Semana. Lo que ha hecho el régimen con Paloma y conmigo es perfilarnos, como lo hizo con Miguel Uribe. Han establecido en mi caso particular una campaña de difamación durante 9 meses que no había vivido este país en una contienda electoral jamás. El presidente me ha señalado de hacer parte de unos negocios y de unos temas de corrupción en Urrá, en la represa de Urrá. No conozco a nadie. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anuncia el refuerzo también de esquemas de seguridad y recompensa de 1.000 millones de pesos por información sobre estos supuestos atentados que están en curso. Mariana Neira.
Néstor, buenos días. La medida fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien señaló que la Fuerza Pública, en coordinación con el Ministerio de Interior y la Unidad Nacional de Protección, reforzó los esquemas de seguridad durante el proceso electoral. Esta decisión se conoce tras la circulación en redes sociales de un video en el que aparece una corona fúnebre con el nombre y la imagen de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, así como también se registraron actos vandálicos contra una sede política de esta coalición en Bucaramanga. Frente a estos hechos, la aspirante presidencial denunció amenazas de muerte en su contra y alertó sobre un deterioro en el ambiente de seguridad de cara a las elecciones. Asimismo, a esta preocupación se le sumó el expresidente Álvaro Uribe, quien hizo un llamado a todo el mundo a cuidar a la candidata Valencia. Por su parte, el ministro de Interior, Armando Benedetti, por medio de su cuenta de X, rechazó de manera categórica las amenazas y aseguró que el gobierno ha brindado garantías de seguridad a todos los candidatos, especialmente a los de oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos. Además, indicó que las autoridades ya adelantan investigaciones para esclarecer los hechos y reforzar la protección de la candidata. Las amenazas generaron reacciones desde distintos sectores políticos. Por ejemplo, el Partido Conservador rechazó los hechos y pidió acompañamiento de la comunidad internacional durante el proceso electoral. Además, el candidato presidencial Iván Cepeda condenó cualquier forma de violencia política, mientras que la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado a fortalecer la seguridad y a proteger las garantías democráticas en medio de la contienda electoral. Mariana Neira, Blue Radio. Mariana, gracias. 5 de la mañana, 26 minutos. A propósito de Bucaramanga, en donde fue también el vandalismo contra la sede de Paloma Valencia, allí en Santander siguen esta madrugada de lunes los bloqueos. Quinto día de paro de campesinos, de habitantes, por el tema del avalúo catastral y del impuesto predial. Anoche intentaron un preacuerdo mediado por el gobernador Juvenal Díaz, pero volvieron a los bloqueos. Esta mañana nuevamente está bloqueada la vía al aeropuerto Palo Negro en Bucaramanga, en Lebrija, en donde los pasajeros siguen pasando un trago amargo. El aeropuerto funciona a media máquina, algunos vuelos durante el fin de semana, pero esta mañana volvió el caos. 5:26 minutos, Javier Rodríguez. Hola Néstor, buenos días. A pesar de que se había llegado a un preacuerdo anoche entre el gobernador Juvenal Díaz y los líderes de la protesta en Lebrija para levantar los bloqueos desde las 8 de la noche de ayer hasta hoy a las 6 de la mañana, pues esto se rompió después de las 10 de la noche, luego de que líderes de otras protestas, Néstor, sobre la vía Barranca en el sector de Brisas no llegaran a ningún acuerdo y nuevamente sobre las 10 de la noche bloquearon precisamente el paso de vehículos que duró más o menos unas 2 horas, Néstor, en ese sector de la capital santanderiana. Los campesinos volvieron a cerrar el paso de los carros por los desacuerdos precisamente entre los líderes de esta protesta que ya cumple 5 días. ¡No se levanta el paro! ¡Paro indefinido! ¡Ya no hay más aperturas! ¡Paro indefinido! Lo que se habla, Néstor, es que los camioneros también se unen a este paro, es lo que están manifestando los líderes de la protesta en Lebrija. Los acuerdos que se habían firmado con el gobernador era la posibilidad de derogar, Néstor, o modificar la resolución 2057 del IGAT, que generó precisamente el aumento del impuesto predial tras el avalúo catastral. El gobernador Juvenal Díaz. Inician con el director del IGAC regional a estructurar una resolución que se desprende de la 2057, pero que permite reducir los avalúos catastrales a una justa causa. Eso fue autorizado por el director nacional del IGAC. Desde hace 5 días, literalmente, el área metropolitana ha estado sitiada por los bloqueos de los campesinos, que también afectan la movilidad hacia norte de Santander, la costa atlántica y la zona turística de San Gil. Hay problemas en la movilidad de carga, pasajeros, y el aeropuerto Palo Negro funciona con dificultades. Néstor, el dato, 60 vuelos han sido cancelados y otros reprogramados, y la terminal de transporte de Bucaramanga solamente funciona con un 10%. Pasajeros en esa terminal llevan hasta 3 días esperando salir de Santander. Estamos aquí, espere, no dan respuesta ni nada para viajar, que mañana sale un bus a las 4:30 de la mañana, pero por encima es muy caro, los pasajes suben y suben, no bajan ni nada. Ayúdenos. La crisis agudiza, Néstor, porque las pérdidas en el comercio y en la industria de Santander podría ya superar los 300.000 millones de pesos. La producción de pollos y huevos en el departamento está en peligro. Es la región que tiene 57 millones de aves en galpones, donde actualmente pues le está faltando ya el agua y los alimentos, como le explica Marta Ruth Velázquez de FENAVI.
La situación del sector avícola de Santander es insostenible. En este momento tenemos un represamiento de 10 millones de huevos. Aquí todos los días se producen 13 millones de huevos y 1.500 toneladas de pollo. ¿Qué vamos a hacer? No nos dejan pasar. Los pasajeros que tienen vuelos programados para hoy en el aeropuerto Palo Negro deben llegar a los bloqueos, Néstor, allí en el sector del peaje de Lebrija y caminar cerca de 3 kilómetros con sus maletas y llegar a la terminal aérea. También nos están reportando en este momento que el bloqueo en el sector de San Gil, en el sector conocido como El Páramo, continúa desde la noche anterior y a las 6 de la mañana se unen los campesinos nuevamente del Playón, del sector de Tona, Berlín y La Laguna, en la vía Cúcuta, y también en el municipio de Cimitarra salen los campesinos a continuar con los bloqueos en contra del IGAD, Néstor. Tiempo seco en Bucaramanga, 20 grados de temperatura. Esta es Blue, más que radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 5 de la mañana, 30 minutos, actualizamos las noticias aquí en Blue Radio. No tengo miedo a Trump. Esa ha sido la respuesta del Papa León XIV al presidente de Estados Unidos, quien criticó sus declaraciones contra la guerra en Oriente Medio. El Papa asegura que la misión de la Iglesia es muy clara, que el Evangelio dice que somos constructores de paz y la Iglesia tiene la obligación moral de hablar muy claramente contra la guerra y a favor de la paz y la reconciliación. Keiko Fujimori lidera hasta este momento las elecciones presidenciales de Perú al obtener más de 1,5 millones de votos. El conteo está todavía por debajo del 50% de las actas. El ultraderechista Rafael Bernardo López está en segundo lugar. Hoy continuarán abiertas algunas mesas de votación, tanto en Lima como en Estados Unidos, y la segunda vuelta de las elecciones van a ser el próximo 7 de junio. Tras 16 años en el poder en Hungría, Viktor Orbán fue derrotado. Peter Magyar además logró la supermayoría parlamentaria, es decir, más de 2/3 del Parlamento, lo que permitirá gobernar sin depender de alianzas. Hoy comienzan en Bogotá las negociaciones entre líderes campesinos de Santander y Boyacá y el gobierno nacional por los incrementos del impuesto predial y los avalúos catastrales. Este lunes es ya el 5º día de bloqueos. Las aerolíneas agremiadas en IATA aseguran que los bloqueos han dificultado el acceso del personal en tierra al aeropuerto de Palo Negro que sirve a Bucaramanga. También hay dificultades en el abastecimiento de combustible, poniendo en riesgo la continuidad de la operación y la atención adecuada de los pasajeros. No vamos a parar, dice la candidata Paloma Valencia, luego del reporte de amenazas de muerte en su contra en redes sociales y la vandalización de una de sus sedes de campaña. Tanto la Defensoría del Pueblo como distintas voces políticas rechazaron las amenazas y pidieron proteger su vida. El gobierno nacional buscará 16 billones de pesos con la nueva reforma tributaria que será llevada al Congreso de la República. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, mantiene sus diferencias con el Banco de la República, pero asegura que hay respeto total por la autonomía y que toda la Junta está invitada al foro que organiza el gobierno para la próxima semana. Continúa la crisis económica en la zona de frontera debido a la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador. En el puente internacional de Rumichaca el comercio se ha reducido en un 90%. El gobierno del Ecuador anunció también el aumento de los aranceles a productos colombianos hasta el 100%, mientras que el gobierno colombiano anunció que responderá con la misma tarifa. Siguen los problemas para los pacientes de Nueva EPS, la Clínica Cardio VID y el Hospital Alma Mater de Medellín anunciaron la suspensión de servicios. Una tercera entidad, la Clínica La Chinita en Apartado, también anunció la suspensión. Jorge Iván Ospina, el exalcalde de Cali, asumirá la intervención de la nueva EPS. La EPS con más afiliados del país seguirá intervenida por 1 año más. 7 personas se extraviaron en el Cerro de Monserrate, entre ellas 3 menores de edad. No hay contacto con ellas desde su última llamada a las 11 de la mañana del domingo, según la Policía Metropolitana que participa en el operativo de búsqueda. Karol G, su historia en Coachella 2026, fue la primera mujer latina en encabezar el festival. La colombiana presentó un espectáculo que integró elementos visuales, homenajes a la música latina y colaboraciones con figuras como Becky G, Wisin y Greg González. Estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio.
Hoy es lunes 13 de abril. Bienvenidos, buenos días. Para quienes llegan a esta hora, los saludos de Mañanas Blue. Opera normalmente el aeropuerto El Dorado. El que no tiene normalidad es el aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga, en donde esta mañana hay nuevamente bloqueos a pesar del preacuerdo de anoche. Bienvenidos, aquí están noticias de Colombia y el mundo. Como de costumbre a esta hora, temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, oyentes, buenos días. Feliz inicio de semana para todos con una colombiana, con Karol G, que hizo tendencia y que hizo historia. Es la principal conversación a esta hora, anoche, ¿no? Sin duda. Karol G, Coachella, Justin Bieber, Wisin, Carolina, el nombre de Karol G, es parte de la conversación en redes sociales. Para nosotros en Colombia, el show fue a la medianoche, pasadas las 12 de la noche, pero fue espectacular, muy parecido al show que ya vimos en los estadios de distintas ciudades del mundo cuando hizo su gira Mañana Será Bonito, lleno de luces, lleno de juegos pirotécnicos, de bailarines y de ella con cambios de vestuario. Incluyó la bandera de Colombia, incluyó obviamente hablar de su país. Esta imagen, para quienes están conectados, Camila, en el canal de YouTube, ¿sí? Esta imagen es de Karol G. Anoche en el pedacito Carolina de Giraldo, Tropicoquet, ¿no? Porque ella se presenta. Sí. I am Carolina Giraldo. From Medellín, Colombia. Ya la van a escuchar ustedes. Ese pedacito, esa presentación es cuando tenía el otro traje, el blanco con la bandera de Colombia. Pero quizá el momento más emocionante fue cuando se tira al piso al cierre y dice: aquí vine a lanzar una canción hace mucho tiempo como invitada. Hoy que ya soy la estrella del cartel, pues también les tengo un lanzamiento. Y cantó esto de lo que todavía ni siquiera sabemos cómo se llama. ¿Esta es la nueva canción de Karol G lanzada anoche en Coachella? Sí, señor. Es una colaboración, una canción muy despechada, hablando de eso, del desamor, pero sin duda una gran presentación. El momento más emocionante, pues fue, Néstor, el invitado especial. Este fin de semana fue Wisin, el de Wisin y Yandel. Fue Wisin el que estuvo en el escenario. Wisin sin Yandel. Sí, ellos hace rato se separaron y por eso, pero también estuvo por ahí Becky G. Mejor dicho, la estrella colombiana a la altura de este festival, que se repetirá el próximo fin de semana y que, recuerde, es un festival del 10 al 19 que se hace en California. Camila, gracias. No, pero no es el único tema. Rápido, tengo que hablar de sus Millonarios. Millonarios. Es tendencia Falcao. Falcao es tendencia porque en el clásico de anoche en fútbol colombiano, que fue una jornada de clásicos, al final esto termina 1-1 y termina Falcao como protagonista, Néstor, de las redes sociales, porque Falcao, en la declaración a la prensa después del partido, dice que el problema otra vez es de los árbitros en el país, que les da miedo pitar, dice Falcao. ¿Cuántos goles lleva Falcao este año? ¿En esta temporada? ¿Cero? La gran contratación, 0, ¿no? Pero empató Millonarios. La superestrella, sí, pero no hizo gol Falcao. Camila, Falcao gracias. terminó el partido y se fue a hacer los reclamos propios ahí a los árbitros, a decir que es que no pitan por ser él, que les da como miedo pitarle a Falcao. Camila, gracias. 5 de la mañana, 38 minutos. Lo de Karol G anoche en Indio, California, fue la gran presentación de una colombiana en uno de los festivales de música más importantes, no de Estados Unidos. Se presentó efectivamente con el puertorriqueño Wisin sin Yandel, una presentación muy importante que nos cuenta W Bernal. I want to present myself. I am Carolina Giraldo from Medellín, Colombia. Néstor, buenos días. Karol G cerró con una presentación espectacular el primer fin de semana de Coachella 2026. La paisa ya se había presentado en el 2022 como parte de la nómina de la tarde del festival, pero esta vez era cabeza de cartel y artista principal para el cierre del escenario más importante de Coachella. A las 12:26 de la noche, hora colombiana, comenzó con una historia animada y un mensaje que cerraba diciendo: por siempre salvaje, por siempre libre, Latina forever.
en medio de una escenografía que semejaba una cueva de 3 niveles y una pasarela en forma de L que terminaba con la figura de una guacamaya gigante y los colores de la bandera de Colombia, además de un escenario que semejaba una laguna y un espacio parecido a una selva plateada. 6 cambios de vestuario, desde top y minifalda dorada hasta un atuendo blanco con las banderas de Colombia en las mangas, con los que Karol G cantó 21 canciones, muchas de ellas de su álbum Tropicoqueta. Los invitados especiales para este primer show fueron Mariah Angelique, con quien canta El Maquinón, Becky G para hacer Mami, Greg González de la banda Cigarettes After Sex, con quien interpretó una canción inédita, y el famoso Wisin, que hizo un set de clásicos del reggaetón. Además, hizo una versión salsa de Tusa con la entrada de La Murga como un guiño al fallecido Willy Colón. Y también hizo un cover de la canción Mi Tierra de 1993 de Gloria Estefan, antes de la cual expresó su solidaridad con la comunidad latina en Estados Unidos. Como suele hacerlo en sus conciertos, cerró con la versión dance de Provenza, que se acompañó de mucha pirotecnia para darle cierre al primer fin de semana del festival. Karol G regresó y desde ya se especula sobre los invitados que podría llevar para ese día, Néstor. Impresionante lo de Karol G esta madrugada en la práctica hora de Colombia. 5 de la mañana, 40 minutos, hablando de Estados Unidos. El presidente Trump está enfurecido, peleando con el Papa León XIV. Recuerden ustedes que él es norteamericano. Dice Trump que perdió la paciencia porque el sumo pontífice desde el Vaticano está criticando la actuación de Estados Unidos que desató la guerra contra Irán. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y de todos los adversarios contra los que el presidente Donald Trump dedica una ronda de ataques, el Papa León XIV es el más poderoso e influyente. Es el líder religioso de 1.400 millones de católicos en el mundo, incluyendo 53 millones en Estados Unidos. Es además el primer papa estadounidense en la historia. Credenciales que no detienen al presidente Trump. Primero fue a través de un extenso mensaje en sus redes sociales señalando a León XIV de débil contra el crimen, terrible para la política exterior y que no quiere un papa que piense todas las cosas que Robert Prevost piensa. Pero no se detuvo allí el mandatario. Luego, ante medios, redobló sus ataques. I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. He hit us. Think of it. He's worried about fear. What about the fear when the ministers and the priests and all of those great people that were arrested during COVID, and in many cases they're outside 10 feet apart and they were arrested. So we don't like it. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay. No creo que esté haciendo un muy buen trabajo. A él le gusta el crimen, está preocupado por el miedo. ¿Qué tal el miedo cuando los ministros, curas y todas esas personas de fe fueron arrestadas durante el COVID y en muchos casos estaban solo a 10 pies de distancia y fueron arrestados? No nos gusta un papa que vaya a estar diciendo que está bien tener un arma nuclear. No queremos un papa que diga que el crimen está bien en nuestras ciudades. No me gusta y no soy fan del Papa León. Es una persona muy liberal, decía el presidente Trump, quien además sugería que Prevost solo había sido escogido papa porque la Iglesia Católica quería designar a un estadounidense para estar bien con Trump. Un par de minutos después publicó el mandatario una imagen también en su red social Truth, el mejor estilo de meme hecho con inteligencia artificial, en donde se muestra a sí mismo como si tuviera poderes divinos y como si fuera un líder religioso, sanando a un creyente rodeado de un soldado, una enfermera y una mujer que está rezando. Ahora bien, ¿por qué estas críticas justo en este momento? El Papa ya ha tenido comentarios cuestionando la guerra en Irán y las posturas de Trump. Nada más hace un par de días escribió en su cuenta de X que Dios no bendice ningún conflicto y que todo aquel que es discípulo de Cristo no está al lado de quienes hoy lanzan bombas.
Pero lo más reciente, y que coincidió con el mensaje del presidente Trump, fue una entrevista en el programa 60 Minutos con los 3 cardenales más influyentes en Estados Unidos, los arzobispos de Chicago, Washington y Newark, quienes expresaron su preocupación por la guerra en Irán y su rechazo a las políticas migratorias de Trump. Néstor. Juan Camilo, gracias. 5 de la mañana, 44 minutos. La víctima de Trump, el blanco ahora, el Papa León XIV, acaba de llegar a Argelia, norte de África. Es un viaje pastoral, pero en el avión responde a esta diatriba, a esta andanada desde Washington del presidente Trump. Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Sí, es avión de la compañía Ita Airways que ha tomado tierra hace aproximadamente una hora en Argelia, la capital de Argelia, en ese viaje pastoral que le llevará por Argelia y otros países más del continente africano. Pero evidentemente estábamos todos pendientes de las preguntas. Es un ritual habitual. Los periodistas que viajan con el Santo Padre tienen la posibilidad de conversar, aunque sea al menos algunas preguntas a bordo del avión. Y la pregunta era inevitable. Le preguntaban en primer lugar los periodistas de la RAI, del Telejornale 1, si tenía algo que decir sobre lo que había señalado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El sonido no es el mejor porque tiene mucho ruido de fondo de ese avión en vuelo, pero esto es lo que decía. Decía que el Evangelio es claro, que la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra. Molto poco. Penso che le persone che leggono potranno trovare le proprie conclusioni. Io non sono politico, non ho intenzione di entrare in dibattito con lui. Piuttosto il messaggio è stato sempre lo stesso, promuovere la pace, e lo dico per tutti i leader del mondo, non solo lui, e cerchiamo sempre di finire con le guerre e promuovere pace y reconciliación. Son los primeros 28 segundos, digo que el Papa se refería a este asunto, decía que él no tiene ninguna intención de debatir con el presidente de los Estados Unidos, que él no es político y que se refiere, como siempre, al mensaje del Evangelio, y le dice al presidente de los Estados Unidos que cree que no está entendiendo ese mensaje y que es importante volver a ese sendero. Es un mensaje que dice manda no solo al presidente de los Estados Unidos, sino a todos los líderes mundiales. Posteriormente, con unos periodistas de habla inglesa, le volvían a preguntar por el mismo asunto, y ahí están las palabras que tal vez más se han destacado en estos días, que es unas palabras en las que el Papa llega a decir, Néstor, no tengo miedo a la administración Trump, Néstor. Juan Camilo, Enrique, gracias. 5 de la mañana, 46 minutos. Informa el IMPEC de un operativo sorpresa en la cárcel de Itagüí, en donde están los 23 hombres del Tarimazo, los líderes de las bandas en Medellín, las bandas delincuenciales, a quienes les encontraron absolutamente de todo. Neveras, televisores, estaban como Pedro por su casa, entraron 16 camionetas, les encontraron hornos microondas, gafas inteligentes, todo no como presos. Un nuevo capítulo del desgobierno que hay en las cárceles de Colombia, lo informa, y la amenaza es que los pueden trasladar de cárcel. El coronel Daniel Fernando Gutiérrez es el director del IMPEC, después del operativo logramos sorpresa. Detectar, decomisar e incautar varios televisores, neveras, equipos de sonido, elementos de cocina y entre otros que pueden ser determinantes como lujos y que no están aprobados en el Reglamento General del IMPEC. Como segunda acción, se apartarán del cargo 11 funcionarios penitenciarios quienes se encontraban de servicio en ese momento, obviamente respetando el debido proceso por no haber cumplido con su función. Tercera acción, hay un fortalecimiento por parte de los grupos especiales sobre el efecto político, porque a estos señores los han vuelto protagonistas de la paz total. El arquitecto de ese concepto, el candidato presidencial Iván Cepeda. No, yo creo que eso lo deben tratar las autoridades de las cárceles, por supuesto, pero de mí no esperen declaraciones contra la paz. Bueno, no son declaraciones contra la paz, es una posición de un candidato presidencial sobre las irregularidades que hay con unos señores a quienes el gobierno levantó órdenes de captura, convirtió en gestores de paz. Nuevos videos de la parranda vallenata, nuevas evidencias sobre esos hechos en la cárcel de Itagüí. Héctor Santamaría. Néstor, buenos días. Y es que no para la polémica y las revelaciones de lo sucedido en la parranda vallenata con Nelson Velázquez. Ahora con videos de las cámaras de seguridad de la alcaldía de Itagüí dejaron en evidencias las múltiples irregularidades que se cometieron durante al menos 5 horas que habría durado la fiesta no autorizada en la cárcel La Paz. Uno de los videos muestra el momento exacto en que entra el cantante vallenato a este establecimiento carcelario, de acuerdo con la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien denunció públicamente la situación. Eso fue alrededor de
de las 11:30 de la mañana y permaneció en el lugar hasta después de las 4 de la tarde. Allí también se observó la fila de mujeres ingresando sin ningún problema al penal. Las imágenes de cámara de seguridad también muestran movimientos e irregularidades en el acceso al penal. El otro de los registros se observa la presencia de 2 hombres, incluso vestidos de negro, que no pertenecen al Instituto Nacional Penitenciario INPED, pero quienes serían los que estarían controlando el ingreso y salida de los asistentes al evento. Los 2 hombres se les ve en la puerta de la cárcel de Itagüí como si fueran parte de la seguridad. Yo les demostré que las puertas estaban abiertas, que el control de la cárcel la tenía era unos sujetos vestidos de negro que nada tienen que ver con el IMPEC. Aquí debería rodar la cabeza del director nacional del IMPEC y del ministro de Justicia. Esto pasa en todas las cárceles, pero lastimosamente para las personas que están sentadas en la mesa de diálogo sociojurídico, pues ocurrió en la cárcel de máxima seguridad. En un momento también se aprecia la larga fila de personas quienes serían los invitados a la parranda, entrando ante la atenta mirada de los 2 hombres que en ningún momento se les ve revisando a nadie. Un procedimiento normal para el ingreso a cualquier cárcel de Colombia es que a usted lo requisen. Allí no hubo nada. También al menos 10 vehículos de alta gama ingresaron por la puerta del establecimiento penitenciario sin que sus ocupantes se sometieran a los controles habituales. De acuerdo a la fiscal, los 500 millones de pesos que valió la fiesta Néstor fueron puestos por alias Tom, alias Pocho y alias Chirri para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Aseguró que, contrario a la carta, alias Douglas, sí asistieron a la celebración todos los cabecillas que hacen parte de la mesa de diálogos de paz con el gobierno nacional, y en las imágenes que también se conoció en el momento en que todos salen, incluso algunos alicorados, y por eso es la petición que se hace a que se investigue lo sucedido allí en la cárcel de Itagüí. Medellín, el Valle de Aburrá, amanecemos a esta hora con tiempo seco, 17 grados de temperatura, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios. Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, hijo de Iván Marín Ospina, el legendario compañero del M-19 del presidente Gustavo Petro, será el interventor, el quinto en 2 años desde que el gobierno intervino la nueva EPS. 2 años y lleva 5 gerentes interventores. Jorge Iván Ospina, seguramente con todas las credenciales políticas, fue 2 veces alcalde de Cali, fue senador de la República, pero poco de salud, aunque él dice que está listo para asumir el cargo de la nueva EPS que tiene 12 millones de afiliados. Lo he hecho porque estoy capacitado para ello. Me he educado como médico y como especialista y sé gestionar empresas promotoras de salud y prestadoras de servicio. Y lo he hecho porque sé que el país entero quiere rescatar la nueva EPS, quiere sanear sus finanzas, quiere potencializar sus servicios y ser altamente Es cierto eficiente. que es médico, pero no ha trabajado en el sector de salud, que son cosas diferentes. La nueva EPS tiene una situación grave, con tutelas que pasaron de 353.000 a 518.000 en el 2025. Hay 120.000 quejas y especialmente miles de pacientes a quienes no les dan medicina y no les dan tratamiento médico, según informe oficial de la Contraloría. Jorge Toro es director de los hospitales y clínicas de Colombia. La llegada de un nuevo interventor a la nueva EPS no deja ninguna claridad,
porque ninguno de los que ha llegado ha logrado solucionar el problema. Yo creo que el problema de la nueva EPS es estructural. Una crisis en el sistema de salud que hoy lleva al ministro del ramo, al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, a rendirle cuentas y a dar explicaciones. Irá a la Corte Constitucional a explicar el tema del financiamiento de la UPC, la unidad de pago por capitación, que el gobierno ha incumplido a pesar de las órdenes del Tribunal de la Corte Constitucional. Laura Moreno. Néstor, muy buenos días. Después de una semana de incertidumbre tras el vencimiento de la intervención a la nueva EPS, el gobierno confirmó el nombramiento del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como nuevo agente interventor de la entidad, y con él ya serían 5 las personas que desempeñan este cargo en un proceso que ha estado lleno de incertidumbre sobre el rumbo de la EPS, que completa 2 años bajo administración estatal y revive así la posibilidad de prorrogar la intervención hasta por 1 año más debido a su compleja situación financiera y administrativa. Aunque inicialmente se habría contemplado levantar la medida, según lo planteó el presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros del pasado 16 de marzo, ese escenario pierde fuerza ante los cuestionamientos a los estados financieros de la entidad y las investigaciones que adelantan organismos como la Contraloría y la Policía Judicial. Con el anuncio, la superintendente de salud ad hoc para la nueva EPS, Luz María Munera, indicó que el objetivo es garantizar la atención oportuna y la transparencia en el servicio para millones de afiliados, que recordemos son alrededor de 11.5 millones. Con este anuncio también el exalcalde Jorge Iván Ospina, que dentro de este gobierno ya había sido nombrado embajador de Colombia en Palestina, aunque nunca llegó a posesionarse, aseguró que asume este nuevo cargo con el compromiso de sanear las finanzas y mejorar la calidad en la atención. Y en paralelo, en medio de la crisis del sistema de salud que no solo implica a la nueva EPS, la cadena de droguerías Cruz Verde anunció que no renovará su contrato con la EPS Sanitas para la entrega de medicamentos a partir de octubre de 2026. Sin embargo, garantizó que durante los próximos 6 meses se mantendrá la entrega sin cambios mientras se facilita una transición ordenada para los usuarios. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Esa intervención de la nueva EPS fue prolongada 1 año más. 5 de la mañana, 56 minutos. Murió Pocillo López. Este era, Juan Camilo, uno de los legendarios jugadores de Millonarios y de la Selección Colombia en los años 70, ¿verdad? Sí, señor, Néstor, buenos días. Falleció en Manizales a los 70 años el exfutbolista Alonso el Pocillo López, que jugó en Millonarios en la década de los 70, también de los 80, pero fue recordado sobre todo por el título del 72 y el 78, los 2 títulos de Millonarios en esa época, donde estaba también Willington Ortiz, Morón y Brand. Y Alejandro Brand, que eran sí, claro, las estrellas de Millonarios. ¿Por qué le decían Pocillo al Pocillo López? Buena pregunta, Néstor. No era porque tenía... Quizás tiene que ver con porque tenía una sola oreja, le decían el Pocillo López. Las 5:56 minutos, la noticia económica de hoy lunes, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Ante la escalada comercial entre Ecuador y Colombia, la Secretaría General de la Comunidad Andina, de la que hacen parte estos 2 países junto a Perú y Bolivia, le está haciendo un llamado urgente a los presidentes de los 2 países en conflicto comercial para que a la mayor brevedad retomen el diálogo directo mediante delegaciones del más alto nivel con facultades para alcanzar entendimientos concretos con el propósito de preservar los 57 años de integración. Les recuerda la Secretaría Colombia y Ecuador que esta alianza ha sido beneficiosa para empresas y familias de ambos lados de las fronteras, multiplicando considerablemente el comercio y el empleo, pero las recientes tensiones están repercutiendo en el proceso de integración en la subregión andina. Esto ante la decisión del gobierno ecuatoriano de aumentar el arancel, que en algún momento estuvo en el 0% gracias a este acuerdo comercial, o tasa de seguridad como lo llaman allí, del 50 al 100%, desatando durante el fin de semana una reacción similar por parte del gobierno colombiano. El Ministerio de Comercio de Colombia rechazó las recientes actuaciones del país vecino, iniciando un proceso para subir el arancel desde el 30 hasta el 100% a productos que vengan desde Ecuador. Aunque el presidente Gustavo Petro indicó que la producción ecuatoriana necesaria para Colombia entrará con 0 arancel, por ejemplo, en insumos para procesos productivos, para la generación de valor agregado o que no tengan producción interna. Víctor Grosso, datayfx.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla
Mundial se ve en Blue. Olis, yo no es que sea chismosa, pero dar información es que sea pecado. Les habla Barbarita. ¿Saben cuál es el mejor show deportivo de la radio? No, pues Blog Deportivo. ¿Que a qué horas? Pues de 2 a 4 de la tarde. ¿Que en dónde? Aquí, en nuestro canal de YouTube. La madre para que no nos vea. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento,